en 40 y más y nuestro tema del día, la inteligencia emocional. En estos momentos nos encontramos en la gratificante compañía de la señora Kay Valenzuela. Es tantas cosas en cuestiones de liderazgo, coach, curso, talleres, que yo voy a preferir que sea ella misma que diga y les cuente a ustedes a qué se dedica esta mujer tan interesante y que va a tener una participación aún mejor en nuestro día y en nuestra tarde de hoy. Bienvenida, Muchas ¿cómo gracias. estás? Siempre feliz de compartir contigo. Gracias, Kay. Yo quiero que antes que empecemos a la temática, tú le cuentes a todos nuestros amigos en sus hogares a qué tú te dedicas. Mira, yo creo que dentro de muchas cosas que sí me gusta y me desenvuelvo en la vida, yo creo que pudiéramos ponerlo en dos palabras: ser humano. Ok. ¿Y en qué se basa tu trabajo? Bueno, soy dentro de eso, el ser humano para mí es lo más importante. Soy una persona de personas y me dediqué entonces pues a ver qué le pasaba a las personas, por qué las personas hacían lo que hacían en diferentes áreas de su vida, desde el punto de vista laboral, que es donde más es donde más hago énfasis, con una carrera corporativa oportuna y larga, exitosa desde mi punto de vista. Y entonces empecé a ir descubriendo cosas que eran importantes para otros y me enfoqué en eso. En eso, bueno, pues Master Coach, ejecutivo y todo lo que tenga que ver con liderazgo transformacional. Servicio al cliente, por supuesto, porque se trata de personas, de cómo se tratan las personas. Claro, pero qué bueno que tenemos personas con la capacidad que tú tienes para poder aumentar quizás mayor beneficio a todo aquello que tiene que ver con nuestra responsabilidad, nuestras empresas, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando de inteligencia emocional, yo quiero que directamente preguntarte el por qué es importante la inteligencia emocional laboral o dentro del trabajo que cada quien desempeña. Vamos a llamarlo así. Yo creo que en primer lugar se trata de estar en un estado de alerta constante. Ninguna persona puede llegar a ninguna posición de importancia si no está alerta de quién es y de con quién trabaja, con quién comparte. Los seres humanos, cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su forma de aprender, su forma de entender e interpretar. Entonces, si tú eres el líder de una organización, de un equipo, no importa si fuera uno, y no importa si ese equipo inclusive es tu familia. Si tú no puedes estar lo suficientemente alerta de ti mismo, que tú quieres, quién tú eres primero que nada, quién eres tú y qué es lo que tú quieres ir dejando en tu paso por la vida y qué tú quieres ser para los otros. Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver con tu sentido de alerta, de criterio personal, de que dónde tú quieres estar en cada momento de tu vida, cómo tú quieres estar en cada momento de tu vida con esas personas que trabajan contigo. En ese caso, las personas tienen que estar preparadas para enfrentar estrés, para cambios, para quererse superar, eso ser cada día mejor. Es que eso es la vida. La vida es un proceso de cambio, la vida es un proceso de comunicación con otros. Los seres humanos somos comunicativos por naturaleza. Inclusive cuando no existía el léxico, estaba el lenguaje no verbal y nos poníamos de acuerdo. Entonces, desde ahí, inclusive con el lenguaje no verbal, también tienes que ser inteligente. Exacto, así mismo es. Sí. Entonces, en los asuntos laborales, vamos a llamarlo así porque es desde el ángulo que estamos tratando esta parte tuya. Antes se medía mucho lo que era la preparación intelectual del individuo a la hora de ser seleccionado en una empresa. Hoy no solamente es eso, según tengo entendido lo que se toma en cuenta, sino tiene que ver mucho el asunto de la inteligencia emocional en cualquier currículum. Mira, por decir algo. Entonces, yo quiero que tú me aclares si realmente se sigue evaluando a la persona por su preparación intelectual o se evalúa también como individuo su personalidad o si tiene la capacidad para ejercer el puesto. Ahí es que entra la inteligencia emocional, ¿no? Mira, establecer eso como un parámetro de ahora sí, antes no, es difícil porque es un proceso social de cambio muy importante y muy acelerado el que estamos viviendo. Algunas personas, sobre todo en América Latina, que venimos casi todos los países de procesos dictatoriales, porque tiene que ver con la sociedad, tu entorno. Entonces, en esos países donde hemos venido de diferentes, vamos a decir, sistemas de opresión,
Todavía existe mucho de la forma de ser jefe, de gerenciar, más que liderazgo gerencial, que es una cosa completamente diferente. Porque un gerente, por ejemplo, puede ser muy buen gestor, puede saber un montón de cosas y hacerlo perfectamente, pero de liderazgo no tiene nada. Y el liderazgo, la inteligencia emocional es mandatoria, es decir, no hay un líder sin inteligencia emocional. No ¿Qué es un líder? Eso es una pregunta común y muy difícil de contestar. ¿O qué condiciones debería tener una persona para llamarse líder? Vamos a llamar. En principio tiene que tener conocimiento de sí mismo, conocimiento de los otros, muchas actitudes en función de... son actitudes sociales. Pero no quiero avanzar ahí sin contestar tu pregunta anterior. Me decías, evalúan las personas desde el punto de vista emocional para ocupar un puesto. Yo creo que prima mucho aún el que las competencias duras sean las primordiales, pero hay una frase que me encanta que dice, las personas son contratadas por sus aptitudes y son canceladas por sus actitudes. Pueden ser buenísimas en lo que hacen, pero no pueden lograr eficientizar la productividad de su equipo. Entonces, ¿de qué funciona? No funciona. Déjame hacerte una pregunta, Kay. Tú que manejas tanta información o estás tan ligada a lo que se llama empresa, entidades, etcétera, ¿por qué, por lo general, en cualquier solicitud de algún empleado o alguna necesidad que tenga X compañía, siempre cuando pide en las condiciones, pone no mayor de 35 años? Entonces, quiere decir que no hay un mercado laboral apto para personas de 40 años que aún han asumido el cambio de adaptarse a todo lo que es inteligencia emocional, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que la última parte que tú mencionas, quizás desde mi humilde punto de vista, es la que tiene la incidencia. La capacidad de adaptarse a la velocidad de la tecnología y el tiempo es posible que sea uno de esos indicadores. No obstante, es de hecho más que razonable mantener personas que tienen muchísimos años en la empresa o contratar personas que tienen muchísima experiencia previa a este momento específico en el que estamos viviendo, porque esa experiencia también es necesaria, porque la misma velocidad, orientación hacia dónde vamos, necesita cierto freno, y las personas que vienen, vamos a llamarle de era industrial, ¿verdad? Exacto. Entonces tienen esa cautela que es necesaria dentro del proceso de toma de decisiones. Tú sabes que yo siempre, para hacer un pequeño chiste, yo siempre digo que la juventud viene caminando. Nosotros los de 40 y más vamos corriendo, porque nos ha tocado una etapa de la vida en que hemos tenido que correr demasiado para ponernos al día, inclusive a nivel de hijos, a nivel de nietos, a nivel de empresa, a nivel de todo, a nivel de tecnología. O sea, hemos tenido que correr. Y justamente tiene mucho que ver el saber gestionar las emociones en ese proceso, porque los niveles de frustración, cuando tú no puedes lograr en el tiempo, a lo mejor que una persona más joven, ya más adecuado a la tecnología, pueda lograr un resultado, y tú necesitas, o tener que decir, no sé mucho de esto, tú sabes. Creo que la inteligencia emocional ahí es básica. Yo creo que, bueno, por lo que estuvimos conversando con Carmen Virginia ahorita, del dominio de las emociones, con lo que estamos conversando contigo. Gestión, ¿verdad? Que la profesora aquí me dijo, fuera de cámara, que no se usaba ese término, sino gestión. Okay. Las emociones no se controlan. Se gestionan. Se gestionan. Entonces, gestionando las emociones, tan bella, hemos tenido que aprender mucho. O sea, principalmente las personas que han vivido toda una vida, diciendo o haciendo sin pensar, siguiendo un patrón de conducta, vamos a decir. Sí. Como vamos corriendo en la vida, ese término es un término prácticamente nuevo, porque hablábamos que cuando revolucionó el mundo fue en el 1995. O sea, las personas... Bueno, habían estudios previos a eso, de hecho, profesores de Goleman, que fueron los que iniciaron verdaderamente la búsqueda, y gracias a los avances en neurociencia y todo eso, pues hoy en día tenemos mucho más información. Exacto. Eso es simplemente, hoy en día sabemos que hay un cerebro que maneja y tiene, o sea, hay un cerebro que es quien dicta qué hacer, en qué momento, y lo hacen inclusive de una manera inconsciente, que es el sistema límbico o cerebro emocional, si tú quisieras, y eso viene con una información y viene para eso, viene para hacerte reaccionar
ante cualquier situación. Ahora, ¿dónde interviene la inteligencia en eso? Donde yo tengo un cerebro que no domino porque es inconsciente, para yo llevarlo a un plano consciente que me permite estar en ese estado de alerta que era aquel que te decía originalmente, para poder darme cuenta qué está sucediendo conmigo y con quien tengo enfrente de mí. Entonces, claro, ahí necesitamos un tiempecito. A nivel de neurociencia, como te digo, es fabuloso ir sabiendo que hay, por ejemplo, una cosa que se llama la amígdala, que tiene justo el poder de saber traspasar hacia nuestro cerebro neocórtex, prefrontal, como prefiera, cerebro racional, para que nosotros podamos tomar decisiones inteligentes, porque las emociones no piensan. Tú reaccionas y reaccionas en función incluso sobre información que no tenías tú de manera por experiencia. Tú puedes, por ejemplo, en la televisión puedes haber visto una escena de un crimen en un parqueo, uno de mis seminarios lo hago mucho y nos reímos porque los pongo a que imagínense que están en un lugar oscuro y sienten unos pasos y ustedes no ven nada y no sé qué y salen corriendo y se asustan y gritan y mientras están haciendo el ejercicio inclusive cierran los puños y tú le ves que porque están viviendo la experiencia y después cuando yo le digo, ustedes me quieren hacer el favor de decirme a cuántas personas ustedes conocen que se han muerto o que la han atacado de esa forma, ninguno usualmente tiene una respuesta. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque su lenguaje corporal decía lo diferente. Dice, por las películas. Todo tu entorno influye en la información o es lo que directamente proporcional te da a ti esa información a la cual tú accionas y reaccionas, consciente o inconscientemente. Si estás en una situación que se te parece incluso a una situación de peligro donde tú hayas estado anteriormente, tú vas a reaccionar sin darte cuenta porque tú estás diseñado para preservar tu vida y tu especie. ¿Cuántas complicaciones tenemos los seres humanos y cuánto aprendemos cada día? Hablamos de todas esas cosas positivas que suman. Ahora yo te quiero hablar, siempre existen, Kay, en los organismos donde se trabaja, muchos sentimientos negativos. Envidia, que si a aquel le subieron el sueldo y a mí no, que si yo me merecía el puesto que había más adelante, vino uno nuevo y lo trajeron y ocupé mi puesto. Existen los chismes. Por supuesto, existen la comunicación puede ser positiva y puede ser negativa, claro. Exacto. Entonces, ¿cómo aprendemos? Hablamos de dominar las emociones, obviamente, pero cuando se suscita una serie de cosas como la que estamos mencionando en las áreas laborales, ¿cómo el individuo puede superar eso? ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona que está viviendo un ambiente que no le es grato? Porque lo principal que tengo entendido es que a ti tiene que gustarte mucho el sitio donde tú trabajas para desarrollar 100% la responsabilidad que te toca. Y tú dices eso y no me puedo aguantar interrumpirte porque no te imaginas lo que me duele y por eso he escogido el ser humano como mi materia prima. Claro. Ver personas que tienen 14 años, 15 años, 20 años, cualquier cantidad de tiempo haciendo una labor X y tú le preguntas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y la respuesta es, no sé. O no tengo otro sitio. No, ni siquiera se plantean eso. Estás ahí, estás resolviendo tus necesidades económicas en ese puesto laboral, entiendes que es una organización que te ofrece lo suficiente para que tú cubras tus necesidades básicas, inclusive un poquito más, y simplemente tú no cuestionas tu potencial. Lo que vas haciendo es adecuándote al status quo que tú mismo has provocado. Por el miedo a los cambios, muchas veces. Las personas no le tienen miedo al cambio. Las personas le tienen miedo a tener que cambiar porque entran en un proceso de tener que volverse a poner a prueba. Si esto ya yo lo domino, y aquí ya yo tengo cierto, vamos a decir, admiración, respeto. Acuérdate que los seres humanos solo hay dos miedos innatos con los que nosotros nacemos. Y eso es el miedo a caernos o el miedo a sonidos estruendosos. Todos los otros miedos son aprendidos. Y el tercer miedo más en orden de importancia es justamente la percepción del otro sobre mí. ¿Qué piensa el otro de mí? Entonces, de ahí se detona todo el resto. No es al cambio, es a que yo tengo que ponerme a prueba y si ya yo había más o menos controlado dónde estoy, entonces ahora yo tengo que de nuevo pasar por ese proceso donde yo tengo que entender y reconocer si el otro advierte también que yo soy el adecuado. Entonces, inconscientemente tú necesitas una aprobación de tercero para saber si el paso que tú estás dando
después de cierta comodidad está haciendo el correcto o el incorrecto. Inconscientemente podemos llamar. No, ese no es inconsciente. Ese es consciente. Eso es perfectamente consciente. Tal vez tú no sabes ponerle nombre, tal vez no lo sabes singularizar, pero es consciente. Yo no quiero eso porque aquí tengo mi sentimiento de seguridad. Yo no quiero moverme hacia allá porque, ay sí, ¿qué tal que pasa? Mira, el lugar más rico del mundo, Carmen Rosa, no son las minas de diamante, no son las minas de oro. El lugar más rico del mundo es el cementerio, porque ahí están enterrados un montón de inventos, de ideas, de pensamientos que pudieron transformarnos. Solamente Dios sabrá en qué, para beneficio mismo de la humanidad. Pero hubieron un montón de personas que dijeron, no, yo no sé hacer eso, yo nunca he hecho eso, van a decir que yo estoy loco, ¿qué va a pasar conmigo si el otro no lo aprueba? Me van a decir que qué condiciones tengo yo, que de qué entorno, que yo... Y ese temor, ese juego, mal juego, con esa voz interior que te frena porque tú quieres estar en tu estado de seguridad, claro, por naturaleza. Entonces, no dices nada, abandonas tu sueño, abandonas tu pasión, abandonas tu idea, abandonas tu necesidad de crecimiento, no solamente corporativo, porque es interesante que lo abordemos desde los dos puntos de vista, pero fíjate qué es lo que sucede. Es que simplemente esos son roles, porque tú estás hablando solamente de un individuo. Lo laboral es un rol. Ser padre es un rol. Ser compañero de trabajo es un rol. Ser hijo y todo lo demás. Todo es el ser humano, no importa cuál rol esté desempeñando ni en qué momento. Porque si tú me preguntaras, ¿qué es más importante? Ser inteligente, si pudiéramos establecerlo de algún modo, es más importante ser inteligente emocionalmente en función de progreso económico, en progreso corporativo, manejar mis equipos de trabajo y mis compañeros de la forma adecuada, o que serlo en la casa. Claro. No puedes separarlo. El gran paradigma sembrado aquí, pero de una manera que tú no te puedes imaginar, y yo no entiendo qué fertilizante fue que usaron, porque qué trabajo a veces da, hasta que esa persona llega a ese momento de despertar, decir, yo quiero ser más, no hacer más, yo quiero ser más. Tú como ente individual. Ese es el inicio, el proceso, el término medio y el final de cualquier actividad humana. Es quién eres tú, quién quieres ser tú. Y hasta dónde quieres llegar. Y hasta dónde tú quieres llegar. Y eso solamente lo puede terminar tu pasión. Capacidad. Tu pasión. Okay. La pasión de lo que tú quieres en la vida. Eso es lo que te empuja. Dos cosas hacen que el ser humano se mueva hacia adelante. Con inteligencia emocional, además. Porque si no existe... Nada. No hay nada. Okay, sin eso no hay nada. Y eso es o la motivación o la desesperación. Lo que yo predico todos los días y trato de dejarles un poquito de mí a todas las personas con las que hablo, es que no te preocupes tanto de hacer, preocúpate de ser. Porque el hacer va a venir solo una vez tú puedas definir quién eres tú. Ok, mira, yo tendría que hacer un programa contigo de 10 horas. Me encantaría. Porque honestamente es tan complejo, tan bello, tan importante todo lo que tú estás hablando, que en definitiva conlleva a todo el mundo a pensar que por difícil que sea la vida, por dificultades que encontremos, debemos actuar siempre muy positivos, porque de eso se trata, disfrutar la vida. Y es más. Yo tengo que, lamentablemente, hermana, decirle a usted que me siento muy agradecida de que esté con nosotros en 40 y más hoy. Realmente para nosotros ha sido un gran placer, hemos aprendido mucho de ti. Te prometo que pronto vamos a tener que traerte para seguir en una segunda etapa de todas estas bellezas de crecimiento espiritual y de inteligencia emocional. Aprender cada día a manejarnos mejor nos va a garantizar aún mucho más disfrutar del amor, de la paz y del gozo en el corazón. Señores, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Espero que haya sido realmente de su agrado. No me despido sin antes desearles una realmente feliz semana. Dios los bendiga y lo espero en la próxima semana en otra entrega de 40 y más. Hasta entonces.